Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Llevan nuestras calles, los libras del mar. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. No viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos del 7 al 14. Voy a leer algunos versos. Ustedes pueden seguirme con la lectura o pueden anotarlo. Por tanto, dice la palabra del Señor, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó. Para gloria, alabado Jesús. Santo Jesús. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar
la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Los gentiles que somos nosotros, ¿verdad? El pueblo no judío. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y dice la palabra del Señor. Y cantamos a ese Dios que es un Dios de amor. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora porque
Santo eres Jesús, aleluya. Continúa diciendo Romanos en el verso 10. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Alabamos al Señor y bendecimos su nombre. Ese amor que Dios ha demostrado tanto por su pueblo judío como por nosotros los gentiles, ¿verdad? Esa bondad de Dios de habernos dado esta salvación tan grande, una salvación inmerecida, pero Él nos ha perdonado. Ese es un amor sin comparación. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar a morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré en tu gracia, estoy en Cristo, yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno.
Continúa diciendo Romanos, y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el don del Espíritu Santo. Dice el verso 14 de Romanos 15, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Qué linda la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla. La palabra del Señor, como decía Aquino en su testimonio la primera vez que estuvimos en la clase, es viva. La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Tu palabra, Señor. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está en aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.
Y bueno, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor que nunca falla. Y ese amor que nos quieres mostrar, pero también quieres que experimentemos en nuestra vida y lo vivamos, Señor. Y parte de ese amor es todo eso que hemos venido diciendo hace unas semanas acerca de la paz y la paciencia, y acerca de la bondad, y acerca del perdón. Mi Dios, te damos gracias porque podemos reunirnos en tu nombre en esta hora y mirar tu amor y quizá examinarnos un poco para saber si tu amor es el que reina en nuestras vidas y si tu amor es el que rige nuestra conducta y nuestro proceder. Y si ese amor se ve en nuestras relaciones. Queremos que nos hables, queremos que nos ayudes a ser más como tú. En el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias. Amén. Y amén. Y estamos en la semana 8 de esta tercera parte de una serie de 30 semanas, ¿verdad? Y esta tercera parte tiene 10 y estamos en la 8ª. Y es esta sección de la serie Creer, donde estamos viendo cómo podemos llegar a ser personas más amorosas en realidad, personas más amorosas, personas que se parezcan más a Jesús y que tengan las virtudes que vemos en Gálatas 5 del fruto del Espíritu. ¿Qué podemos o quiénes debemos llegar a ser con lo que sabemos y lo que creemos y lo que estamos practicando como hijos de Dios? Podemos llegar a ser más gozosos, dijimos. Podemos estar llenos de gozo. Podemos vivir también siendo seres pacíficos, llenos de paz. Y la semana pasada dijimos que podíamos ser más pacientes, ¿verdad? Podemos tener más paciencia y tener también, dijimos, más dominio propio cuando dejamos que Cristo gobierne nuestra vida y su Espíritu. Yo quiero que miremos entonces lo que es la virtud de la bondad dentro de lo que es el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida y dentro de lo que es vivir esta realidad de tener al Espíritu Santo en nosotros para ser aquellos que debemos llegar a ser. Y en conclusión es ser personas más amorosas, porque el amor resume cada una de estas virtudes y lo vemos en la palabra del Señor, sobre todo en Corintios 13, que ustedes conocen ese pasaje del amor tan hermoso del apóstol Pablo nos dejó en la palabra de Dios. La bondad es algo que tal vez no abunda mucho en nuestra sociedad, lamentablemente. Tal vez escasea. Hace unos 30 años, otros días, ¿verdad? Hace 30 años nada más, cuando eso yo tenía 20 ya. Así que a ver, para mí parece que no es mucho, pero hace 30 años había una joven conduciendo un carrito viejo una noche en una zona hostil en el centro de Los Ángeles. Andaba en un Datsun 1200, los que recuerdan lo que es un Datsun 1200, ¿verdad? Una cosita pequeñita, con un motorcito pequeñito, bien vago. Y ese carro vago no era tan confiable, lamentablemente. Y ya estaba viejo, y esta muchacha iba conduciendo en su viejo Datsun, que ya ni se llama Datsun ya, la compañía, se llama Nissan. Así que puedan hacer la relación entre Datsun y Nissan, los que son más jóvenes. Pero no era el mejor carro para esa zona. Entonces, la condición del auto estaba tan mal como la zona donde estaba ella conduciendo. Ella se llamaba Catherine, y este es un caso real. Catherine había salido de la autopista y cuando frenó al final del carril de desaceleración, donde ella iba, vamos a decir, a frenar un poco, el motor se apagó de repente cuando ella desaceleró el carro. Y todas las luces se le apagaron, era de noche. Las luces de frente, todo se apagó. El interior del auto también empezó a llenarse de humo, era el problema, mientras pasaba todo esto. Y estaban ocurriendo muchas cosas en su carro. Y salió del auto rápidamente y cuando sale se dio cuenta que dos hombres venían corriendo hacia ella. Pero como la zona era una zona peligrosa, ella pensó que la iban a asaltar. Ella pensó, aquí voy a tener un gran problema, esta zona es muy mala. Y es de noche y estoy sola en mi carro. Ella entró en pánico y su primer pensamiento fue ese, estoy muerta, aquí me van a matar. Pero los hombres pasaron de largo de ella, no fueron donde ella, y cubrieron parte del fuego del auto, lo cubrieron con una manta donde estaba tomando el fuego, estaba tomando fuego el vehículo. Lograron apagar el incendio que estaba sobre el motor, que estaba ya en llamas. Entonces ellos se dieron cuenta que pudieron apagarlo y controlarlo un poco, y después que disminuyeron todo esto, ellos se dieron cuenta que el auto pudo haber explotado en algún momento si continuaba el fuego. Y posiblemente hubiese sido un desastre y quizás hubiese cobrado la vida de Catherine. Y gracias a la respuesta rápida de estos dos hombres y de otros que llegaron después para ayudarle, llegaron los bomberos más tarde, apagaron todo aquello. Entonces, ella se enteró después de que había estas personas anónimas que habían estado alertando a estos dos hombres para que llegaran allí a ayudarle cuando vieron la situación de su auto en la comunidad circundante. El lugar que parecía hostil, no, el lugar que parecía muy peligroso. La gente se organizó rápido para ayudarla, ayuda inmediata y salvar su vida y parte del auto. Y una vez que terminó todo esto, Catherine lo que hizo fue levantar la mirada y mirar a los hombres que le tenían miedo al principio y darle las gracias. Pero cuando hizo eso, ya se habían ido, ya no estaban allí.
Entonces tenía un dilema, no tenía forma de devolver el favor a aquellos hombres, no tenía la manera de decirle gracias o por lo menos devolverle el favor por ayudarla, y ya no podía hacer nada por ellos. Y decidió entonces devolver el favor a otra persona. Dijo, la próxima persona que me encuentre, le voy a ayudar, voy a hacer algo por ella, ya que hicieron algo por mí. Y la oportunidad llegó muy rápido cuando una mujer que se quedó tirada en la carretera, que ella pudo ver en una cuneta cerca de la carretera, ella pudo ir a asistirle, a ayudarla. Y la mujer cuando vio que ella le ayudaba, que fue a socorrerla, también quería devolverle el favor. Le quería ofrecer dinero. Gracias por ayudarme, me caí aquí y tú eres la única persona que vino a levantarme y ayudarme. Ella le dijo, no me des nada, no me des nada. No quiero que me pagues a mí. Lo que quiero es que le devuelvas esta bondad a alguien más. Devuélvele esa bondad a alguien más. 20 años después de esto, haber pasado esto, Catherine Ryan Hyde, se llama ella, escribió un libro, se llama Cadena de Favores. Cadena de Favores. Y de eso se hizo hasta una película. Y en esa película hay un personaje que se llama Trevor y explica la idea de cómo es ayudar a otros y cómo la bondad que se repite puede cambiar el mundo. Él dice, si alguien te hiciera un favor, algo grande, algo que no pudieras hacer por ti mismo, y en lugar de devolverle el favor a esa persona, se lo devolvieras a otras 3 personas, y al día siguiente cada una de ellas se lo devolviera a otras 3, y al día siguiente esos 27 se lo devolvieran a otros 3, y cada día todos en agradecimiento se lo devolvieran a otras 3 personas, en 2 semanas las cifras llegarían a 4.782.969 personas recibiendo actos de bondad. Y Dios quiere que vivamos de una forma quizás diferente. Algunos pensaron y le dijeron también a Catherine y a estas personas que pensaban que esto se podía lograr, que esto era algo muy utópico, que esto era algo irreal, que no era realista. Sin embargo, creo que es consono con lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que podemos vivir en bondad y ser bondadosos porque Dios es bueno y Dios es bondadoso. Y si la lógica no me falla, si Dios vive en ti y habita en ti y el amor de Dios está en ti, entonces la bondad de Dios está en ti y está en mí. Si la matemática no me falla y si mi lógica no falla. Dios está en ti, Dios es bondadoso, la bondad de Dios entonces está en ti. Y está allí potencialmente y Dios quiere que tú seas bondadoso también. Y la pregunta que quiero que hagamos en esta tarde es, ¿qué significa hacer lo correcto en todas mis relaciones? ¿Qué puede guiar mi conducta en todas mis relaciones? Bueno, una respuesta sería, la bondad de Dios puede ayudarme a hacer lo correcto en todas mis relaciones. El apóstol Pablo situó la bondad cerca de lo más alto de su lista de los atributos del amor. Él dijo, el amor es bondadoso, en 1 Corintios 13:4. El amor es bondadoso, es una respuesta de amor la bondad, no es otra cosa. Y si el amor es bondadoso, podemos descansar seguros de que Dios, que es amor, Él es bondadoso y su bondad puede verse mejor y mucho más en Jesús. Quiero que miremos esto como lo vemos en Jesús. Jesús, quien estuvo en una misión precisamente para salvar la humanidad, pero también cambiar este mundo. Vemos lo que Él hizo y vemos cómo Él actuó con la gente. Él fue bondadoso con mucha gente. Fue bondadoso con gente que tal vez no tenía problemas tan serios ni tan graves, pero Él estaba allí presente y hacía algo, hacía un acto de bondad. Por ejemplo, fue bondadoso con el matrimonio joven recién casado cuando se les acabó el vino en su banquete. Ese milagro, primer milagro de Jesús de convertir el agua en vino, no parecía algo tan crucial. No estamos hablando de una sanidad, no era alguien que estaba muriendo, pero hacía falta vino, había una necesidad de vino en una celebración de una boda como era típico en el pueblo judío. Y quedar mal así públicamente era muy malo. Jesús era tan bondadoso que no quería dejar caer en vergüenza a aquella familia que tenía allí ya invitados y les ayudó. Pero él fue bondadoso con la mujer adúltera, que es un caso más serio. La mujer sorprendida en adulterio. En lugar de permitir que fuera apedreada, él intervino y evitó aquella lapidación. Y él fue bondadoso con los 5,000 personas que le escuchaban de buena gana, pero que no tenían alimento, no tenían nada que comer, y proveyó alimento para los 5,000 en ese momento. Y fue bondadoso con los 10 leprosos que le pidieron que le sanara. Cada vez que tú ves necesidades más elevadas, desde las más sencillas hasta las más elevadas, ves un Jesús bondadoso. Ves a Dios obrando en la vida de nuestro Salvador. Ves que Él es Dios mismo y Él actuando de esa manera, como lo haría también el Padre. No estoy peleando la perspectiva de la Trinidad aquí. Entonces el Espíritu Santo que está en ti, parte de la Trinidad, Dios también, viviendo en ti y en mí, que habita en nosotros. El amor de Dios debe convertirse también en algo que promueva la bondad.
Jesús, si vamos a mirar los ejemplos de los actos de bondad de Jesús, no pararíamos. Estaría toda la tarde dando ejemplos y yo no tengo el tiempo. Pero puedes mirar, quizás, aparte de lo que ya mencioné, que son casos muy comunes. Podemos hablar del hombre poseído por demonios, por ejemplo. Jesús se encuentra con este hombre que vagaba sin ropa, sin hogar, vivía en las tumbas, una situación grave, atormentado por demonios, que gritaba y gritaba a Jesús. Jesús respondió con bondad a sus gritos. Y quiero traer este ejemplo porque Jesús responde con bondad a los gritos de un hombre desesperado, pero que estaba poseído en aquel momento por espíritus inmundos, por demonios. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿O cómo responderíamos nosotros a los gritos de alguien? ¿Cómo responderíamos tú y yo a los gritos de una persona? Y no tiene que estar endemoniado necesariamente. Pero ¿cómo respondemos cuando nos gritan, cuando nos alzan la voz, cuando alguien se altera, se exacerba? Te puede pasar en el trabajo, te puede pasar en muchas relaciones, te puede pasar en tu hogar, en la familia, o te puede ocurrir no sé, a veces en la iglesia, no lo neguemos, ¿verdad? Podría ocurrir en la iglesia. Hay reuniones que se vuelven bien tensas y hay situaciones. ¿Y cómo reaccionamos ante alguien que nos grita y actúa así? Vemos en el caso de Jesús que fue bondadoso con este hombre que tenía espíritus inmundos. No solo saca los demonios de esta persona, no solo hay una liberación, un proceso de liberación de esta persona. Dice que envió esos espíritus inmundos a los cerdos y los cerdos cayeron, se precipitaron y se ahogaron, ¿verdad? Fue bondadoso con este hombre. Los que sufrieron fueron los cerdos, bendito, ¿verdad? Lamentablemente se ahogaron, se convirtieron en un jamón endemoniado allá donde cayeron, ¿verdad? Lamentablemente. Yo no sé si, ¿verdad? A usted le cae mal cuando come cerdo, pero hay gente que le cae como el diablo, no sé si se relaciona con nada de esto, le cae mal el cerdo. Pero si usted se come su pernil y eso no está mal, yo no estoy criticando eso, solo estoy diciendo que aquí Jesús fue bondadoso con este hombre, lo libera totalmente y hace algo bueno con todas las personas que interaccionó. Siempre hacía algo bueno y Dios quiere que tú seas así. Si Dios ha sido bueno contigo, si Jesús ha sido bueno contigo, entonces mucho más. Porque quiero que miren lo que dice el apóstol Pablo sobre Dios y sobre la bondad. La palabra de Dios nos dice en Efesios. Si vamos a mirar este pasaje un poquito extenso, 2:7 al 9. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dios quiere que tú seas algo, dice aquí. Esta versión es bien interesante, es muy diferente a la que quizás hemos leído en otras ocasiones. Esta versión no es tan común. Dice que Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Tú puedes ser un gran ejemplo de la gracia y la bondad que Dios tuvo contigo, que Dios ha tenido contigo al salvarte, perdonarte. Y aquí está el justo balance. Nos dice que los actos de bondad que tú haces no es porque es algo que te va a traer salvación, como nos dice al final del pasaje. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, no es eso. Pero sí puedes vivir siendo ejemplo de la gracia y la bondad. Mira que interesante, captaste aquí bondad en el pasaje porque Dios nos mostró su bondad en Cristo Jesús. Él nos dio gracia que no merecíamos y no podíamos ganarnos y bondad que no merecíamos tampoco. Tú no la merecías y yo tampoco. A veces somos así con algunos de nuestros hijos, ¿verdad? Los chicos que tenemos niños chiquitos, niños pequeños, chicos en la casa. A veces los niños hacen muchas cosas, travesuras y sin embargo actuamos con bondad. Comprendemos su nivel de madurez, entendemos que están aprendiendo y quizás le damos el bondad que no merecen, si lo miramos desde la perspectiva adulta, de un adulto, pero es lo que ellos entienden, están aprendiendo y están creciendo y desarrollándose. Los tratamos con bondad. Entonces aquí está diciendo Pablo, necesitamos ser, como decíamos en La cadena de favores, aquel libro, aquella película que les mencioné al principio, un acto de bondad se debe realizar necesariamente, ¿verdad? O quizá con alguien que no necesariamente lo merece. Con alguien que no necesariamente lo merece, ahí es más retante. ¿Okay? Hacer actos de bondad por gente que, no porque nos hayan hecho bien, no porque nos caigan bien, no porque les amemos muchísimo, sino gente que tal vez ni siquiera lo merecen. Y eso nos hace más semejantes a Jesús. ¿Por qué fue lo que hizo conmigo cuando me salvó? Tuvo bondad conmigo que no lo merecía y sigue teniendo gracia conmigo que no la merezco.
y sigue siendo bondadoso conmigo sin merecerlo. Y eso es lo que quiere que tú hagas con otros. Igual, un acto de bondad con alguien que no lo merece. Lo que Pablo nos está diciendo es que si queremos ser bondadosos y ver bondad en nuestra vida, tenemos que mirar solamente a alguien, a Jesucristo. No tienes que mirar más lejos. Si miras a Jesús vas a ver dónde están los actos de bondad y dónde debes hacerlos y cuándo. Y por la bondad de Jesucristo hacia ti también. Dice la Biblia, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Sean bondadosos y compasivos. Creo que está muy claro en el lenguaje, en el original. Y creo que está muy claro aún en la traducción en español. Y creo que no hay que hacerle, ¿verdad?, tanto hincapié o explicar tanto. Dios quiere que seas bondadoso y compasivo y que eso conduzca al perdón. Dime si eso no es amor. Cuando al principio vimos el video que hablaba del amor, mencionaron perdón, mencionaron bondad. Lo que mueve todo esto es el amor de Dios en tu vida. Entonces la idea clave aquí es, escojo ser amable y bueno en mis relaciones con los demás. Es lo que es la idea clave de esta semana. Escojo ser amable y bueno en mis relaciones con los demás. Entonces, Dios nos llama a eso que está allá, que dice allá arribita. Escojo ser amable y bueno en mis relaciones con los demás. Dice la palabra, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. No solo entre ustedes, no solo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que él estaba dirigiéndose, no solo entre ustedes nada más, con todos. Hagan el bien con todos. Entonces te está llamando a ser bueno y a hacer el bien con tu jefe. El jefe que a veces te exacerba y te molesta. O con el empleado que a veces no cumple exactamente como tú quieres. O con tu esposo, esposa, hijos. Las personas que te incomodan, con tus vecinos que pueden ser ruidosos, con todo el mundo. Te está llamando a ser bondadoso con todos. Eso es lo que nos llama la palabra del Señor, hacer el bien. Y eso no es que sea fácil, pero es posible. No es que sea fácil, sino posible cuando el Espíritu Santo está en control de tu vida, cuando es Dios quien te controla. Sin Cristo es imposible. Entonces, no está mal mirar lo que dice la Biblia acerca de ser amable y bueno en los idiomas originales, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Un poquito nada más. La palabra en el Antiguo Testamento, hesed, implicaba amabilidad. Hesed. Es una palabra en el hebreo que es muy bella, es muy rica cuando la miramos en su idioma original. Proviene de esa misma raíz en hebreo que se utiliza para cigüeña, fíjate. Hesed y cigüeña vienen de la misma raíz. Y tú dirás, ¿por qué? Bondad. Bueno, la cigüeña es la única ave que puede adoptar a un pájaro extraño que no sea de su especie y cuidarlo como si fuera de su familia. Cuidarlo y amarlo como si fuera de su especie, aunque sea de otra especie. Así que la cigüeña tiene bondad. La palabra hesed en el original hebreo tiene esa relación. Entonces nos hace pensar, ok, yo tengo que ser bueno con aquel que no estoy de acuerdo, que no es igual a mí. Dios me llama a ser bueno con aquel que no piensa como yo, que es distinto. Dios me llama a ser bueno con el que es muy diferente a mí. Y vemos esto como algo de un ejemplo de la adopción de nosotros en la familia de Dios. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y entonces Dios nos ama igual que ama a Jesús. El Padre nos ama igual que como ama a su Hijo. Qué interesante que fuimos adoptados. Jesús denota ese amor leal a largo plazo, que es consistente. Entonces Dios nos llama a imitar el carácter de Dios. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, si miramos el Nuevo Testamento, la palabra bondad, podemos ver kalos. Y kalos es una palabra griega traducida como bueno en el Nuevo Testamento. Y se refiere a algo bueno, pero es como cuando tú ves algo y dices, esto es bueno, es hermoso, tiene algo de estética, belleza externa. Es como cuando tú ves un paisaje y dices, esto es bueno de gran manera, esto que estoy mirando aquí, ¿verdad? Es precioso. Y eso es bueno en ese sentido, ¿ok? Kalos. Pero no es la única palabra en el Nuevo Testamento. Pablo utilizó, y el apóstol Pablo usó otras palabras para designar lo que es bueno o bondad. Sobre todo en Gálatas. Cuando miras Gálatas capítulo 5, que habla de bondad y amabilidad. Cuando ves el fruto del Espíritu Santo que habla de bondad, Pablo no usó kalos. Pablo utilizó otras palabras. Utilizó crestos y ágatos. Crestos casi siempre se traduce como amabilidad y ágatos como bondad. Ahora, son actos más externos, algo que tú haces por otro, algo que haces por otra persona. No es hacia el interior porque te maravillas de una bondad, no, de algo grande, de algo hermoso. Es que tú haces algo
va hacia el exterior esa bondad. Va a tocar una vida, va a tocar a alguien esa bondad. Y si miramos en el griego, hay un juego de palabras aquí que no se ve en español. Crestos es amabilidad. Christos es Cristo nuestro Señor. Y es imposible, es casi imposible en el griego. El que leía esto en su lenguaje original podía hacer la relación entre Crestos y Cristos. Cristo, nuestro Señor, el Mesías, bondadoso, bondad, lleno de bondad, Crestos. Había algo aquí que estaba implícito en todo lo que Pablo escribía en las cartas. Entonces Jesús está lleno de bondad. No puede ser el receptor de la bondad de Cristo sin mostrarla a otros. Por eso sean amables unos con otros. No puedes hacerlo, no puedes ser receptor de la bondad de Jesús sin vivir en bondad o mostrando bondad. Y hay personas que intentan devolver la bondad a los demás de muchas maneras. De una forma u otra tratan de, cuando reciben un bien, hacer algo por los demás. Yo reconozco eso y lo hacen de forma sincera, pero lo que dijo Pablo es que tienes que ir más allá. Esa bondad tiene que salir y tiene que surgir del amor de Cristo en ti. Va más allá. No solamente, como tú me diste algo, se espera una transacción. Si tú me das algo, tengo que remunerarte. No es esa práctica cultural nuestra o quizá occidental, de que si tú me haces algo por mí, estoy obligado a pagarte con un favor. No, es el amor. Aquí hay un amor que naturalmente produce bondad. De eso se trata lo que Pablo está diciendo. Entonces, sé bondadoso, ¿verdad? Con los demás. Bueno, sencillo, ¿cómo vas a ser bondadoso? Obviamente haciendo cosas amables, obviamente, haz cosas amables. Jesús era consciente de que podíamos tomar su bondad, compartirla. Pero podemos compartirla solo con quienes son bondadosos con nosotros. Y Jesús sabía eso. Hay personas bondadosas con los que son buenos con ellos. Entonces Jesús viene a cambiar radicalmente, cambia el paradigma. Él dice, yo sé que hay gente que va a ser bondadosa con los que son buenos con ellos. Vamos a cambiar un poco este paradigma, vamos a alterarlo en Lucas 6, como él le dijo a los discípulos, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Ahí empezó. Ya la gente empieza a sentirse incómoda cuando oyen eso, ¿verdad? Y los que estaban escuchando a Jesús. ¿Qué mérito tiene? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Aún la gente malvada ama a quienes los aman. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen esto. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Si yo te presto, tú me devuelves todo, íntegro, como yo te lo devolví. O quizá un poquito más con intereses, el que es más listo, ¿no? Prestan dinero, pero algo le voy a sacar. Y aquí dice, amen a sus enemigos. Y esto es bien radical. Entró el amor en un proceso, en una dimensión muy delicada. Amen a sus enemigos. Háganles bien. Eso es totalmente contracultura. Presten sin esperar nada a cambio. Mucho más contracultura. Entonces, su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Hijos de Dios, parecidos a Dios. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Está totalmente cambiado el paradigma aquí. Y le dice a sus discípulos, sean buenos con los que son sus enemigos. Ámenlos. Nunca somos como Cristo, ¿verdad? La palabra que usamos ahorita fue Christos en griego, que cuando somos bondadosos, que es ser Crestos, ¿no? Incluso con nuestros enemigos. Podemos comenzar quizá de una forma más liviana. Y tú piensas, bueno, los enemigos primero. Bueno, comienza primero con la gente que amas. Comienza en tu casa. Hay algo que puedas hacer por alguien en tu hogar para ser más bondadoso. Puedes ser más bondadoso con tu esposo o tu esposa. Puedes ayudarla un poquito más, quizá, y haciendo algo que ella necesita que le ayudes. Sacar la basura, en lugar de dejarlo que ella lo haga, ponerte a hacer algo para ayudar. En la casa fregar, no sé, planchar. Algo práctico, algo que tienes que comenzar a hacer. O viceversa, ella puede hacer algo más bondadoso por él, puede de vez en cuando llevarle el café sin que ellos lo pida, y cosas que son actos de bondad sencillitos, pero que empiezan entonces a quitar esa irritación que puede haber entre gente que vive junto y se ama, entre hermanos y hermanas, ¿verdad? Cuando hay conflicto o hay demasiadas situaciones de tensión, ¿verdad? Lo que hace falta es más actos de bondad.
un regalo inesperado, algo que no tienes razón, ¿verdad? No es un día especial, no estamos hablando de cumpleaños, no estamos hablando de Navidad, pero hay un regalo especial. Desde algo sencillo hasta algo costoso, lo que te permita tu situación. O le ofreces un masaje en la espalda cuando tiene dolor, oye, sin que te lo pidió, no te lo pidió. Y tú vas y le das un masaje en la espalda cuando tiene dolor. En algunos casos ya en mi edad hay que sacar algo más que dar un masaje, hay que sacar un poquito de manteca de ubre, una cosa de esta, ¿verdad? Que quita el dolor, algo, un Bengay, una cosa de la que ya la edad, hay edades donde hace falta algo más para aliviar el dolor, ¿verdad? Me estoy leyendo aquí, ¿verdad? Bueno, algunos se identifican conmigo un poco, ¿no? Porque aquí hay dolores que empiezan a acrecentarse. Y tú das alivio con un sobito, ¿ok? Con un masajito y con una cosita que tengas para que, no sé, brinde alivio a alguien. Eso es bondad. ¿Okay? Alguien quizás en tu universidad, escuela, necesita un acto de bondad. Alguien está sin transportación, sin comida. No sé, en el trabajo. ¿Qué hay del trabajo? Pensemos en el trabajo. Mucha gente dice que el enemigo está en el trabajo. Tienen un enemigo, alguien que se opone a ellos en el trabajo. Y si eres hijo de Dios, Dios te llama en el trabajo también a ser bondadoso, a ser bueno con el que es irritable, ese que se molesta, que está estresado, que está enojado, que siempre está en contra de lo que uno dice. Entonces, a ese colega que te molesta, ahí es que Dios te llama a mostrar bondad, a esa persona. Y no es que sea un enemigo per se, pero es alguien que se opone a veces, es alguien que es irritable. A veces llamas a alguien, me pasó a mí recientemente, llamo a alguien buscando hacer un acto de bondad para alguien y la persona que me contesta me trata mal. Y muy mal, y sin conocerme me falta el respeto y me dice cosas y yo no sé ni de quién se trata, solo sé que tiene un doctorado en algo, pero me trata mal. Y yo digo, aquí algo está mal en su vida, ¿no? Pero, ¿cómo respondo? ¿Puedo responderle de forma amable? Y más si estás tratando de ayudar a alguien, ¿verdad? Estoy llamando para ayudar a alguien y me está saliendo. Entonces, ¿cómo respondes? Y es lo único que te puede ayudar es el amor de Dios a responder el amor. O en amor. Las posibilidades son interminables de lo que ocurre en tu vida, las interacciones que vas a tener. Pero, ¿cómo vas a actuar? Puede que vayas a Walmart y estés en la fila y tú has hecho una larga fila ahí en Walmart o en la tienda que estés. A veces te pasa en el supermercado y estás llegando a la caja y ves atrás que hay una señora con un artículo y el bebé aquí. Y el artículo, el padrino de refresco acá, como me pasó en estos días, el padrino de refresco por aquí y el bebé por acá, enganchado, y tenía 4 cosas. No tiene la canasta, yo no sé por qué. Y yo andaba con el carrito lleno. Pero, full. Yo voy a estar un rato allí en la caja. Y la miré y le digo, yo creo que debes pasar primero, porque tienes 2 artículos y el nene 2 o 3, pasa tú y paga tú primero. Entonces ella, ay, gracias. Pero no, está bien, no. Primero no quería. Yo, bueno, vamos, pasa, paga, porque es que lo que tienes son 2 artículos o 1. Y el bebé... Mira mi carro, yo le dije yo, voy a tardar aquí un rato aquí, te vas a quedar ahí con el niño. Y eso puede ser simplemente algo que le comunique amor a alguien. No te olvides de eso, no te olvides que el amor de Dios hay muchas dimensiones para mostrarlo, muchas posibilidades. No tiene que ser los casos horribles o terribles de un enemigo o alguien terrible que te está, ¿verdad? Siempre te está buscando hacerte mal. No, es estos momentos. El diario. En otro tiempo, dice la palabra de Dios, nosotros éramos necios y que éramos en otro tiempo desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros en otro tiempo. Eso fue algo pasado, eso ya no debe estar en nuestra vida. Estás en Cristo, eso no puede estar en tu vida. ¿Okay? Hay días que quizás no somos tan bondadosos por el estrés, ¿ok? Lo reconocemos, pero Jesús está en ti. Jesús sí lo es. El Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo sí es bondadoso. Y te puede ayudar a ser bondadoso. Y Pablo nos recuerda, y vez tras vez en la Biblia, lo vas a ver. Algo interesante del apóstol Pablo, y hago un paréntesis, es que no solo le interesaba la salvación de la gente, no solo le interesaba que la gente conociera a Jesús para ser salvo y no fueran a la condenación eterna. Pablo se interesaba porque la gente creciera a la imagen de Cristo, que se parecieran a Cristo, que mostraran a Jesús en su carácter, transformarles, para transformar el mundo con el amor de Dios. Había ese interés, iba más allá que ir al cielo, iba al punto de que pudiera ser como Cristo en la tierra, más semejante a Jesús en la tierra. Y por eso decía, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, no por ser buenos, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva
por medio del Espíritu. Ese que vivía antes odiando, como decía allí, lo que éramos antes, odiando, necio, desobediente, buscando los placeres, las pasiones, etc. Ese ya no está. Si tienes a Cristo, ese es el viejo hombre o la vieja mujer en ti, el que estaba lleno de envidia y maldad. Ese no existe porque ahora tú tienes otra cosa. Tienes en tu vida a Jesús, el Salvador. Tienes la bondad y el amor de Dios. Quitó nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento, vida nueva por el Espíritu Santo. Ese eres tú ahora. Entonces Dios, que nos conoce mejor que nadie, ¿qué ha hecho? No nos eximió de su bondad, nos extiende su bondad, nos da bondad, ha sido bondadoso contigo y quiere que seas bondadoso con los demás. Ahora, lo otro es que hables palabras de bondad o palabras amables, porque no solo puede ser o debe ser importante hacer cosas buenas, amables, sino palabras amables. La persona promedio pasa una quinta parte de su vida hablando, una quinta parte de la vida hablando. Imagínese eso, ¿no? Es bastante tiempo. Si es una quinta parte, son años. Y hay gente que supera eso, ¿sabes? Yo conozco gente que supera esa quinta parte, porque yo sé personas que les hablo y les digo, ¿cómo está? Y me hablan y me hablan y me hablan. Y yo, sí, pero yo creo que... Y no me dejan. Tengo familiares así, gente que amo mucho y los quiero, pero a veces los tengo que interrumpir para poder hablar, o para tener un diálogo, una conversación. Interrumpirlo. Y si todas nuestras palabras se imprimieran, algunos dicen, si se imprimen, el resultado sería, en un día, las palabras habladas por la persona promedio llenarían un libro de 50 páginas. Si se transcribe todo lo que tú dices en un día, tienes un libro de 50 páginas. Si lo miras en un periodo de un año, las palabras de la persona promedio llenarían 132 libros de 200 páginas cada uno. Es una buena biblioteca. O sea que usted podría registrar todo esto. Y entre todas estas palabras seguro que habrían algunas con enojo, pronunciadas con enojo, algunas descuidadas, algunas dichas con prisa, palabras que tal vez hieren. Y quizás ya hayas dicho algunas poco amables hoy, esta mañana, porque es humano. Pero aunque sea algo humano, Dios puede transformar esto para que sea menos cada vez. Dice la palabra del Señor, las palabras suaves, y creo que ver si estoy bien, estoy aquí, las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Las palabras tienen poder para dañar, sobre todo a los niños, y poder de sanar. Piensa en los niños, ¿cuánto daño se le hace al niño por palabras que dañan? Las palabras que dañan su autoestima, que le afectan, pero a los adultos también. También dice la palabra, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Dios mío, Dios nos libre de eso, ¿verdad? Dios nos libre de eso. El chisme, quizás, ¿verdad? La mentira, de alguna manera afectar la reputación de alguien sin necesidad, hablando mal. Poner apodos y bullying, ¿verdad? Malos nombres a otras personas. Todas estas cosas pueden surgir en nuestra vida, hacen daño. De una manera u otra quebrantan a otros. Entonces necesitamos entender el poder que dice la palabra de Dios, Santiago, que tiene nuestra lengua para dañar, herir, para encender una chispa en nuestros hogares, dice allí, como una rueda que se enciende, como dice el pasaje, es bien serio como lo dice, ¿no? Que el mismo infierno puede encender nuestras palabras, trayendo destrucción. Podemos herir mucho en el hogar y en vez de tener una hoguera que brinde, ¿verdad?, como en los lugares templados, fríos, que brinde cierto grado de comodidad y calor en el hogar, encender una hoguera, cicatrices, dolor profundo y quemar las cosas, hacer daño, dañar la relación. Miremos lo que nos dice también Santiago acá. Santiago es un libro excelente si usted quiere refredar un poco su hablar y su lengua. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Lentos para enojarse. Rápidos para escuchar, lentos para hablar. Podemos sanar también, nos dice la palabra del Señor. Podemos sanar. La respuesta apacible desvía el enojo, lo desvía, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Entonces podemos sanar relaciones cuando tenemos cuidado de cómo hablamos, cuando tenemos dominio propio, que dijimos hace una semana sobre lo que decimos. El dominio propio no es sobre eso, no debe ser algo que necesitas en las acciones, sino que lo necesitas en tu manera de hablar.
Y si tienes dominio propio no vas a insultar. Y si tienes dominio propio no vas a criticar demasiado. Y si tienes dominio propio no vas a hacer cosas que dañen. ¿Cómo es tu hablar? Te pregunto. Generalmente, ¿es un hablar que bendice a otros o no? ¿Es un hablar que hace daño? Porque por tus palabras serás juzgado, por tus palabras serás condenado, si no recuerdo mal, dice la Biblia. Es fuerte el verso. Por tus palabras serás juzgado, por tus palabras serán condenados. Por toda palabra ociosa, o de toda palabra ociosa que digamos, tendremos que rendir cuenta. Wow, hay muchas cosas en la palabra. Si recuerdas todos esos pasajes, ¿cómo comunicas? ¿Qué comunicas? Hay amor en la comunicación. Dice la palabra, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Esta es la respuesta a un insulto. Imagínate esto. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo tú respondes a un insulto? Porque esto de dar una bofetada en la mejilla en el tiempo de Jesús, en ese contexto cultural, era la ofensa más grande. No era algo que se hacía solo para producir dolor, aunque produce dolor obviamente, pero era un gran insulto. Entonces, ¿cómo respondes a un gran insulto? El insulto cultural nuestro puede ser otro, puede ser hasta por las redes sociales, ¿sabes? No tiene que haber una bofetada, pero en las redes sociales la gente se insulta. ¿Cómo respondes al insulto en Facebook? ¿Cómo respondes al insulto en Instagram o donde tú estés, en los medios que tú estés? ¿Respondes con amor a estas cosas? Nuestra reacción va a mostrar si hay amor. ¿Cómo respondes a esto en las plataformas digitales? Porque ahora hay que hablar de otras dimensiones en las cuales vivimos y nos relacionamos. Y tú estarás diciendo, esto es difícil de hacer, yo nunca lograré esto, porque es que la gente está esto y la gente lo otro y escribe y opina de todo y me critican. Quiero decirte algo, pues sí es difícil, tienes razón. Es difícil. Es más, es imposible sin Jesús, sin la bondad de Jesús, sin el amor de Jesús en ti, es imposible. Las palabras, ¿verdad?, que salen de tu boca pueden ser las que Jesús quiere que tú digas. Y a veces vas a requerir tragarte las que quieres decir. Sí, va a haber un proceso de tragar lo que quieres decir y dejar que Jesús hable a través de ti, o el Espíritu Santo hable a través de ti para ser amable y bondadoso. Y a veces cambia todo. Cuando respondes con bondad a una secretaria que te trató mal cuando fuiste al médico, a donde quiera que tú vas, a la cajera o quien sea, cajero, cambia cuando tú eres bondadoso todo, cambia la dimensión. Comienza a hacer cosas amables, comienza a decirle palabras amables a la gente, aunque te moleste un poco lo que te hayan dicho. Porque la bondad de Dios o de Cristo puede suavizar todo, puede cambiar la mente de otros y puede hacer lo que dice allí. Podemos vivir así, ¿no? Así que seguimos orando por ustedes, decía el apóstol Pablo, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Ahí está la clave. Necesitas el poder, no lo tienes, ¿verdad? El poder para llevar a cabo las cosas buenas, lo que hemos venido diciendo, las palabras amables, las acciones buenas, que la fe los mueve a hacer. Amén. Así que cuentas con el poder de Dios, lo tienes en tu vida. Si tienes a Cristo en tu corazón, está allí la clave. Hay que orar también por esto. Tenemos que orar por otros para que puedan vivir así. Empieza a orar por aquel que te trata mal también. Empieza a orar por aquel que quizás también si es creyente, pero es un hermano en la fe, pero ves algo. Comienza a orar. Pablo oraba para que viviera una vida digna del llamado de Jesús. Pablo oraba para que todos vivieran una vida digna del llamado de Jesús, todos. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer también. Te invito a orar en esta tarde para que esto ocurra en tu vida. Y ocurre en la mía, en la nuestra, en la iglesia, ocurra cuando salimos, en nuestras relaciones, que la bondad de Dios se manifieste. Y oramos. Dios bueno, te damos gracias en esta tarde. Primero por ser bondadoso y un Dios de bondad, mi Dios. Gracias porque eres un Dios bueno, Dios de toda bondad, de toda misericordia. Gracias porque has sido misericordioso con cada uno de nosotros y lleno de bondad para con cada uno de los que está aquí. Si hoy día respiramos es por tu bondad. Y si en este día podemos pensar, podemos hacer tantas cosas, caminar es por tu bondad. Y si somos salvos también, si tenemos a tu Espíritu Santo en nuestras vidas es por tu bondad. Si hemos sido perdonados es por tu bondad también. Y nos llamas a ser compasivos y bondadosos. Permite, Padre, que en cada hermano, en cada hermana y cada hogar, cada familia, la bondad pueda surgir, si no ha surgido, pueda crecer en las relaciones. Que se extienda, Señor,
que es una bondad que va hacia el exterior, hacia otros, que se multiplique, que pueda haber esa cadena de bondad, como dijimos al principio, que se convierta en una realidad en nuestras vidas, que eso transforme relaciones, transforme en los trabajos y en las iglesias y en los entornos que están, en las escuelas, en las universidades, que transforme todo, tu bondad manifestada en nosotros, Señor. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que nuestra tendencia no es esa, pero tenemos tu Espíritu Santo. Permite que simplemente nos rindamos para que podamos tener ese dominio propio acerca de lo que hacemos y decimos, y que tu Espíritu Santo nos lleve y nos mueva a vivir una vida llena de bondad conforme al llamado que has tenido, una vida digna de tu llamado. Concédenos el poder para llevar a cabo estas cosas buenas que la fe nos mueve a hacer en Cristo Jesús. Es en quien oramos, dándote gracias. Y pedimos que tu bondad siga manifestándote en cada persona, en cada hogar, en cada hermano, y en la iglesia, en el nombre de Jesús. Oramos, mi Dios. Amén. Y amén.